Muy buen día a todos los usuarios de Apoteosis. Hoy aprenderemos la primera parte de la parametrización del módulo de activos fijos. Empezaremos por la carpeta parámetros de activos fijos. En esta carpeta se tienen diversos programas que nos permiten registrar la información básica para el registro y control de los activos en la compañía. Empezamos con el programa Cargos. Este programa nos permite registrar los cargos que tenemos dentro de una compañía. El estándar de las ventanas que se encuentran para la parametrización de estos, en archivo encontrarán guardar cambio, descartar cambios, impresión y salir de la ventana. En la opción edición encontrarán editar, insertar, eliminar, ir al primero, último, siguiente y anterior registro. Para registrar y crear un nuevo cargo, se da clic en el botón de insertar, que es el más. Se registra un código, este código puede ser alfanumérico. Registra el nombre del cargo. Se guarda con el chulito y si se requiere modificar o editar se da clic en el triángulo. Este nos permite cambiar la información del nombre y el campo observaciones. El programa nos permite realizar una búsqueda mediante el icono de linterna. En esta ventana que se despliega tenemos la opción de buscar por código o por nombre. Si buscamos una información por código o por nombre, debemos tener en cuenta de utilizar el carácter de signos porcentaje y en medio de estos indicar los datos que se requieren. De esta forma en la grilla traerá los posibles datos que tengan en relación con los campos que le digité. El programa nos permite, como decía, imprimir. Entonces en la impresión nos trae una ventana mostrando todos los cargos que se tienen creados. En esta ventana tenemos la opción de hacer la impresión física o enviar a un archivo. Luego creamos los funcionarios. En este programa nos permite definir todos los funcionarios de la empresa. Es posible que algunos ya se tengan registrados y otros pues se requieran. Para crearlos se debe dar clic en el botón insertar, digitar el tipo de identificación, la cédula, el nombre del funcionario, el usuario que tiene dentro de Apoteosis, el tipo de tercero, una dirección, la ciudad en donde se encuentra ubicado, el número de teléfono, el cargo del cual maneja y un correo electrónico. Se da a guardar con el chulito. Igualmente este programa nos permite imprimir todos los funcionarios que se tienen creados. Procedemos luego a parametrizar el programa tipos de activos fijos. En este programa se debe definir la estructura jerárquica de todos los activos. Lo ideal es que se tenga en un archivo en Excel creada una estructura de los tipos que van a ser padre y de los que van a ser hijos, de los cuales heredan las características del padre.
En este caso, si yo necesito crear, le doy igualmente en el insertar, registro el código, el nombre y todas las características que requiero para la creación del tipo de activo. En este caso yo ya tengo creado un tipo de activo 6. Por defecto él lo marca como estado activo. Le indico cuáles son las características que va a manejar: marcas, referencia, número de serie, depreciación, va a contabilizar. El IVA va a ser incluido dentro del costo histórico, no maneja ajustes, no es improductivo, no maneja turnos. Y la placa va a ser igual al código del activo. Al lado me permite parametrizar el siguiente nivel. En este caso le voy a decir que mi siguiente nivel va a ser de 2 dígitos. No maneja avalúo, por ende no le marco la casilla. En caso de manejarlo, lo marco y le digo la periodicidad en que maneja el avalúo. En numeración manual le marco si requiero, cada vez que se registre el activo, indicar cuál es el activo, el código del activo, perdón. Si la numeración es automática, debo dejar esto apagado. Es decir, que el sistema automáticamente le asignará un número o un consecutivo automático. En la carpeta de información contable se registra el método de depreciación, la vida útil, el porcentaje residual. Para algunos que manejen información fiscal y particular, igualmente se debe registrar la información. Les muestro el siguiente tipo de activo de 2 niveles, al cual le estoy diciendo en la parte del siguiente nivel que el siguiente tipo de activo es de último nivel, es decir, que va a ser de movimiento y tiene una cantidad de caracteres de 4. Aquí pueden ver que ya tengo el tipo de activo de 4 y esta parte del siguiente nivel está apagada, porque quiere decir que sobre este vamos a empezar a crear los activos fijos. En información contable, para este tipo de activo, es muy importante crear acá y parametrizar el cálculo de las cuentas de orden. Entonces acá le digo cuáles son los campos que van a ser parte de la liquidación de las cuentas de orden. Guardo con el chulo. Tengo la opción de búsqueda. Entonces le puedo decir con mis signos de porcentaje y colocar el código. Me traiga todo lo que está con el número 6. Lo que empieza con el 6 y me lo trae. Tenemos la opción de impresión para imprimir el tipo de activo actual, para imprimir todos los tipos de activos o para imprimir todo algún rango en específico. Entonces en este caso le quiero decir que me imprima los del rango 1 hasta el rango último del 1. Y aquí me mostrará en esta ventana todos los tipos de activos con sus características. La ventana tiene la opción de impresión física o guardar mediante un archivo. Luego procedemos a crear los conceptos de adición y reducción. En este programa vamos a crear entonces con el botón insertar una adición y como pueden ver aquí le puedo especificar la clase, si es adición o reducción, entonces es adición
y tengo la opción de decirle si esta adición cambia la vida útil o no del activo. Entonces en este caso le voy a decir que sí, es una adición con afectación a vida útil. Le defino alguna observación. Y guardo con el chulito. Igual tienen la opción de ir al primer registro, al siguiente registro, al anterior registro y al último registro que se tenga en la ventana. Se puede eliminar un concepto ya creado de adición o reducción, pero que siempre y cuando no se haya asociado. Se puede editar y se puede modificar alguna de las características que se haya generado. Tenemos la opción de descartar y también consta de imprimir todos los conceptos que se tengan creados. Como pueden ver, va a aparecer con sus características. Luego de haberse creado los conceptos de adición y reducción, se debe crear los conceptos de retiro. En esta ventana se creará todos los conceptos por los cuales le vamos a dar una baja a un activo. Entonces, como pueden ver, pues yo ya tengo creado unos para clase venta, clase pérdida, clase otros, clase obsolescencia. Entonces, como pueden ver, podemos eliminar conceptos y crear otros. El código puede ser alfanumérico. Le puede decir si la obsolescencia por la cual voy a retirar es si sigue o no productivo el activo. Grabo con el chulo. Si quiero editar o modificar una parte del concepto, simplemente le doy en el triángulo y él me permite modificar alguna de las características. El programa me permite imprimir la información que ya se tiene parametrizada. E igual me muestra las características de estos. Luego de crear los conceptos de retiro, se deben crear los conceptos de cargos adicionales. Aquí podemos crear los conceptos que se pueden registrar en la fase de montaje o construcción del mismo. Entonces, como pueden ver, aquí ya existen unos por mano de obra, honorarios, servicios de diversos, gastos diversos, submontajes o adecuaciones. En este programa podemos parametrizar o crear igual como en los demás programas. Se da a insertar, se digita un dato alfanumérico, se le asigna el nombre del concepto, se da a guardar con el chulito. En este caso me dice, me saca primary key porque ya existe el código. Luego de crear, el programa también me permite imprimir y mostrar entonces los conceptos de cargos adicionales que se tienen creados. Como les informé anteriormente, en estas ventanas se permiten imprimir física o enviar en un archivo de texto esta información. Luego de crear los conceptos de cargo, procedemos a crear los conceptos de otros movimientos. Estos pueden ser para asociar eventos sin implicar movimientos contables, como es el caso de pólizas, seguros, garantías. Entonces, como pueden ver, aquí hay unos de pólizas de seguros, información adicional o montajes.
Igual aquí esos conceptos de otros movimientos yo les puedo indicar si maneja tercero, numeración, vencimiento o valor. Entonces, igual se tiene para ir al primero, siguiente, anterior y último registro. Con el más se crea, con el menos se elimina, con el triángulo se edita o modifica uno ya existente, con el chulito se da a guardar o registrar el ingreso o creación del concepto, con la X se descarta lo que se está realizando y se tiene la impresora para que muestre los conceptos que ya se han creado. Luego de crear los conceptos de otros movimientos, se deben crear las ubicaciones. Esas son prácticamente las ubicaciones que tenga la compañía físicamente. El código puede ser alfanumérico. Se le asigna un funcionario responsable si lo tiene y se identifica si la ubicación corresponde a ser un almacén o no. Se guarda con el chulo y como se dijo anteriormente, tiene la opción también esta ventana de ir al primero, siguiente, anterior y último registro. Si se quiere eliminar alguna ubicación, se da en el botón menos. En caso de que se genere algún mensaje como el que están visualizando en este momento, significa que ya la ubicación está asociada a un activo. Cuando se parametriza por primera vez, él no genera este tipo de mensajes. El programa también consta para la impresión física o en archivo. Luego procedemos a crear los prefijos. En esta ventana creamos prefijos para cuando se maneja una numeración automática y se requiere de estos. Entonces, aquí igualmente tiene las mismas características como las demás ventanas, de ir al primero, siguiente, anterior y último registro. Con el más se registra, con el menos se elimina, con el triángulo se edita o se modifica, con el chulito se guarda, con la X se va a descartar. Tiene la linterna para búsqueda y también tiene el botón de impresión para los prefijos que ya se han creado. Nos permite crear prefijos alfanuméricos. Luego procedemos a crear los numeradores de activos fijos. Estos numeradores es para cuando se registran activos automáticos. Entonces se define la contabilidad de trabajo, el prefijo que se va a asignar y el consecutivo con que se va a empezar la creación de los activos. También tiene la impresión. Esta opción nos muestra entonces la contabilidad nombre, prefijo, nombre, próximo número. Tiene la opción de impresión. Luego procedemos a registrar las marcas en caso de que manejemos marcas
Acá también nos va a permitir crear códigos alfanuméricos. También tiene la opción de impresión. Procedemos luego a definir los documentos de las actas. Si las actas se encuentran en un tipo de ubicación, si se van a hacer para una entrada o salida de almacén. También su código puede ser alfanumérico y se le describe alguna observación. Como en los anteriores programas, también tiene la opción de impresión y nos muestra las características. Por último, se debe parametrizar el numerador de solicitudes de traslado de activos fijos. Este programa está dentro o después de la versión 1902, el cual nos solicita cuando estamos haciendo cambios de ubicación, cambios de centro, traslados, que le definamos un consecutivo. Entonces este es el consecutivo que debemos parametrizar. Acá debemos identificar la contabilidad de trabajo y con el consecutivo que vamos a empezar. Entonces tiene el programa la opción de búsqueda. Y ya con esta parte, con esta primera parte, de parámetros, seguimos con los parámetros de contabilización. En la carpeta de parámetros de contabilización se van a definir los tipos de activos con las cuentas contables. Entonces, como ustedes pueden visualizar, ya debemos tener los tipos de activos definidos, creados en la base de datos para la contabilidad de trabajo. Para asociar un tipo de activo con la cuenta contable debemos dar clic en el más para insertar. Traemos mediante la linterna el tipo de activo que se requiere asociar y se le asocian en cada pestaña de este programa las cuentas que se requieren utilizar. En este caso lo voy a definir para este tipo de activo la cuenta del costo, la cuenta de la depreciación, para débitos y para créditos. Pide una cuenta ajuste al costo histórico.
tanto débito como crédito. Pide una cuenta para la depreciación del ajuste. Tanto débito como crédito. Pide la cuenta para el gasto del valor residual. Y como puede ver en las demás avaludos, información fiscal, pues estos se habilitan dependiendo del tipo de activo, si se le ha dicho si maneja o no maneja. En este caso, este tipo de activo no maneja avalúo de información fiscal, por ende está pagado esos campos. Para las cuentas de orden, igualmente hay que parametrizar las cuentas débito y crédito. Si maneja cuentas de ajuste fiscal, se da a guardar con el chulo. Y como pueden ver, el programa consta para ir al primer tipo de activo, al siguiente, al anterior o al último. Con el botón editar pueden modificar las características que de pronto se deseen cambiar a nivel de cuentas, guardar con el chulo, con la X descartar cambios. Tiene la opción para buscar tipos de activos y tiene para impresión. En la impresión nos va a mostrar entonces el tipo de activo y las cuentas asociadas. Luego de proceder a registrar o realizar esta asociación, se parametriza los conceptos de contabilización. En este programa se pueden definir códigos alfanuméricos, se le asigna la característica o el nombre del concepto por la cual se va a contabilizar y se le indica qué clase es. Como ustedes pueden ver, ya se tienen acá unos creados para manejo de impuesto, otros costo histórico, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, si se requiere para utilidad o pérdida en venta, igual aquí se tienen marcados. Si son de impuesto, se habilita la ventanita de la parte inferior donde le vamos a identificar si es por IVA, retención IVA, retención ICA, IVA descontable u otra. El programa entonces nos permite también la impresión de estos conceptos, enviarlo tanto física o a un archivo. Luego de proceder a hacer estos conceptos, se asocian a unas cuentas contables. Entonces, como pueden ver, en este caso, los conceptos se crean por contabilidad. Entonces, aquí me muestra la contabilidad de trabajo, los conceptos que se tienen creados, él me los muestra y yo debo definir al lado las cuentas con la naturaleza a la cual se va a hacer el movimiento contable. Como pueden ver, aquí ya hay unos asociados y lo que no lo tiene simplemente se le da a editar, trae un botón con 3 punticos y aquí me va a traer entonces permitir la búsqueda de la cuenta que necesito. Entonces en este caso llamo la cuenta, él automáticamente me dice de qué naturaleza pertenece y grabo con el chulito. Entonces tengo la opción de búsqueda para los conceptos y tengo la opción para impresión de estos. Luego procedo a parametrizar
los indicadores de contabilización para la contabilidad de trabajo. En este caso, como manejo varias en esta base de datos, pues ubico la que requiero. En mi caso, le voy a decir qué necesito contabilizar y qué no. Si necesito contabilizar compras, edito y prendo el chulito de contabiliza las compras, le asocio un comprobante y un concepto de comprobante. Si necesito para adiciones y reducciones, como pueden ver, ya tengo habilitado. Si no necesito contabilizar retiros, apago el chulo y el guardo con el chulito acá. Tengo otros movimientos como la depreciación y algunos que manejen ajustes por inflación o activación de proyectos, igual les asocio entonces los comprobantes. Si manejo avalúos o almacén y necesito contabilizar los movimientos de almacén, tanto entradas como salidas, lo habilito y le asocio los comprobantes. Si voy a hacer cambios de centro o tipo de activo y necesito contabilizar esos movimientos, igualmente habilito el contabilización y le asocio el tipo de activo. Entonces, este programa es muy importante porque cada registro o movimiento que voy a hacer sobre los activos, le tengo que indicar si necesito o no contabilizarlos. Tengo la opción también para impresión. Me va a mostrar la contabilidad y cada uno de los conceptos que tengo habilitados. Luego parametrizo la asociación del tipo de comprobante con el centro de utilidad. Esto es en caso de que si tengo algún centro de utilidad específico y necesito que solamente a ese centro se contabilice. Entonces le digo a qué comprobante y cuál es el centro que voy a afectar. Si no lo requiero, no se necesita parametrizar, no es obligatorio. Entonces hasta aquí se ha realizado el proceso de la primera parte de la parametrización.